Bienvenidos a la primera temporada de Historias de Éxito. Soy Ixchel Alcántara, directora regional para América Latina y Caribe en WeConnect International. Y para nuestro primer episodio tenemos como invitada a Victoria Tostado, empresaria STEM que pertenece a nuestra red internacional. Victoria Tostado es empresaria con 11 años de experiencia en el sector industrial y energético y es la cofundadora de Fluidtech System y Nutritech. Es empresaria certificada por WeConnect International y miembro de la red de personas consejeras y expertas del capítulo 25 del TEMEC. Su empresa Fluidtech System ofrece soluciones en refaccionamiento industrial, construcción y generación de energía baja en carbono. El objetivo de Victoria es brindar soluciones a la medida enfocadas en operaciones óptimas que generen mayor eficiencia, productividad, seguridad y sustentabilidad para sus clientes corporativos. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Victoria, a este espacio. Estamos muy contentos de tenerte y de saber más de ti. Entonces, empezando con las preguntas, cuéntanos de ti y de tu empresa. Pues mira, te cuento un poco de mí. Yo soy una persona de un lugar que se llama Coatzacoalcos, Veracruz, en el sur de Veracruz. Y yo crecí viendo una ciudad donde faltaba mucho empuje económico. Yo pasaba mucho por el malecón y veía que negocios abrían y cerraban constantemente. Y de ahí vino mi curiosidad por entender cómo funcionaban los negocios, qué hacía que un negocio fuera exitoso y cómo podía llegar un negocio a trascender, porque a pesar de mi corta edad, pues yo me daba cuenta que veía ciertas marcas en todos lados. Evidentemente los que consume un niño, ¿no? Por ejemplo, digo, mi snack favorito era el Gansito. Entonces yo veía el Gansito en todos lados y yo decía, ¿quién hizo esto? ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo es que está en todas las tienditas? Y me acuerdo que le preguntaba a mis papás y les decía, oye, ¿tú sabes quién es el dueño de Sabritas? Oye, ¿tú sabes quién es? Mis papás me decían así como, no, y en ese entonces no existía Google y es como, y no hay manera. Pero siempre tuve esa curiosidad por entender por qué unos negocios abrían y cerraban a los pocos meses, por qué unos trascendían, por qué unos estaban en todos lados, me refiero que yo los veía a mi corta edad y ahí me empezó a llamar la atención el tema del emprendimiento, ¿no? Pensé, también me daba cuenta de las carencias de mi lugar de origen, es un lugar de costa donde pues desafortunadamente hay muchos lugares de la ciudad donde falta siquiera los servicios básicos de urbanización, ¿no? Entonces, al momento de ir a esas zonas por cuestiones principalmente del colegio, yo me daba cuenta que había mucho que hacer. Entonces, en mi cabeza yo hilé y dije, yo quiero ayudar a la gente. ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Voy a crear una empresa que ayude a la gente. Y esa fue mi lógica desde muy pequeña, evidentemente sin saber específicamente cómo, cuándo, por qué, pero tenía muy claro el qué quería hacer y por qué lo quería hacer, ¿no? Ahora, evidentemente con los años, estuve fuera, estudio fuera, regreso a Coatzacoalcos, a mi lugar de origen, y digo, tenemos que hacer algo, o sea, no podemos dejar que esto continúe así. ¿Qué podemos hacer? Entonces, identifico la economía principal en la zona, que es la industria petrolera, petroquímica, y digo, bueno, si queremos hacer algo por la comunidad, tenemos que ayudar a que esta economía, que es la principal, florezca. Entonces, hay que dirigirnos a mejorar esas industrias, a crear productos y servicios para que ellos funcionen mejor. Y en la medida en la que ellos funcionen mejor, toda la comunidad y toda la región estamos mejor. Y así fue como nace Fluidtech Systems, por este anhelo de apoyar a que las empresas que estaban asentadas en esa región tuvieran mejores operaciones, tuvieran proveedores y empresas de confianza que les ayudaran realmente a tener mejores resultados, tanto operativos como económicos, porque sabemos que sin estos dos, las empresas no crecen. Y si las empresas no crecen, la comunidad donde ellas están asentadas tampoco crece. Es por eso que empiezo la empresa, empezamos con un tema de alguna manera sencillo, que es la proveeduría, el MRO, y de ahí vamos integrando
el área de construcción, el cual ya teníamos mucha experiencia con los socios, tenemos más de 30 años de experiencia en el área de construcción, la integramos a la parte de la construcción industrial y de alguna manera en los últimos años entendemos, bueno, esto lo tengo también muy claro desde muchos años antes, pero encontré la manera de integrar esta visión donde todos somos parte de lo mismo, donde no podemos tratar de tener un desarrollo económico pero dañando en la parte social o dañando en la parte ambiental, porque este desarrollo económico no va a ser sostenido y nos va a durar muy poco, como ha sucedido en décadas anteriores, en mi lugar de origen y en otras partes de México. Entonces, tenemos que ayudar a que este desarrollo económico sea sostenido. Tiene que ser un desarrollo que vea por los demás, pero también tiene que ser un desarrollo que vea por el ambiente donde se está desarrollando. Y entonces empiezo a incluir mucho el tema de cómo ayudamos a las industrias a hacer una transición energética, ¿no? Las industrias, el sector privado, son de los grandes empleadores de este país y necesitamos que ellos sigan creciendo, pero no a costa de tener un daño en los seres humanos o en un daño en el medio ambiente, que al final un daño en el medio ambiente se refleja tarde o temprano en las personas que allí habitamos, ¿no? Porque si no tenemos acceso a agua limpia, si estamos respirando aire contaminado, entonces los índices de enfermedades respiratorias aumentan, en fin, todos somos parte de lo mismo. Y así es como integramos la última parte, que fue ayudar a las industrias a hacer una transición a energías, a utilización de energías limpias y renovables. Hoy en día apoyamos a las industrias con un producto muy práctico y muy clave, que es generación de vapor y frío, generación de calor y frío a nivel industrial con una tecnología alemana, la cual te ahorra costos de energía, porque en lugar de tú tomar la energía eléctrica, para generar el calor, tomas la energía del sol para generar este calor, ¿no? Y es muy práctico porque no está vinculado con el sistema de distribución de energía nacional, por lo cual es algo independiente que toma la decisión la industria de manera independiente y es un tema donde no nos metemos en cuestiones legales con el sistema energético muy nacional, interesante, ¿no? muchas gracias por todo, ampliarnos tu trayectoria. Y ahí cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios? Porque tú estás en una industria que es pues tradicionalmente más masculina. Sí. ¿Tuviste algún mentor? ¿Qué retos enfrentaste? Y además trabajas con clientes pues grandes, ¿no? Y corporativos. ¿Cómo fue ese primer cliente? ¿Cómo construiste esta propuesta de valor que generó esa confianza para estar donde estás ahora? Pues mira, los inicios, como todo, es picar piedra, prueba y error. Y es mucho perder el miedo porque realmente estás muerta de miedo al empezar. No sabes nada. Aunque hayas tenido preparación académica y preparación práctica, nada te prepara para lo que es iniciar una empresa. Es una aventura donde tienes que estar abierta a lo desconocido y tienes que tener mucha tolerancia a la incertidumbre. Yo me acuerdo que acababa de abrir, no sé, unos días, unos meses o en el primer mes, y me acuerdo que me senté atrás en un taller, en el taller de la tienda, sola, y me acuerdo que solamente dije, si esto tiene que ser, ayúdame a estar aquí el tiempo que tenga que ser para verlo, porque la incertidumbre es terrible. Yo me acuerdo que le dije, evidentemente a Dios, yo soy una persona muy creyente, le dije, si esto tiene que ser y si esto va a jalar, por favor, mándame una señal para que yo aguante el tiempo que tenga que aguantar para llegar a este logro, a esta meta. Unos segundos después, entró un señor al mostrador. Evidentemente yo no lo estaba atendiendo, pero escuché que llegó alguien.
entró alguien a la tienda. Oiga, necesito, no sé qué, ¿me pueden ayudar? Me acuerdo que yo lo escuché porque yo estaba atrás en el taller y dije, gracias, con eso es todo, aguanto el tiempo que tenga que aguantar y aquí vamos a estar echándole ganas. Entonces, es difícil y de ahí, pues evidentemente no queda de otra más que hacer un plan de trabajo, ser súper práctico, decir, ¿qué haces? ¿A quién le sirve lo que haces? Y hay que ir a ofrecerlo. Entonces, en los inicios yo estaba mucho en la calle, yo estaba muchísimo en contacto con los clientes. Me costaba mucho que me dejaran entrar a las empresas porque nadie te conoce, ¿no? El nombre de tu empresa nadie lo conoce, a ti nadie te conoce. Entonces tenía yo que echar mano de gente que conocía, que podía trabajar, que conocía al conocido. Oye, por favor, inclusive a los guardias. Oiga, por favor, yo vengo a esto. Sí, señorita, pero espérese tantito y te la hacen larga. Y a veces hasta el tercer día que me veían en la puerta, bueno, ya pásele, ¿no? O sea, no tiene cita, pero pues ¿cómo voy a tener cita si soy nueva? Es esta dualidad de que quieres hacer, quieres empezar, pero nadie te abre la puerta porque nadie te conoce. Entonces, abrir las puertas es algo, ¿qué te puedo decir? Es una aventura y es una tarea de constancia y disciplina hasta que te la abran. Ahora, ¿cómo logramos el primer cliente? Primero, pues evidentemente tienes que fijar una postura de qué te puedo ofrecer, una postura integral de valor, tanto de calidad como económica. Tiene que haber un balance, porque tú llegas a competir, no llegas a vender algo que sea único. Tú llegas a competir y hay que entrarle. Entonces tienes que tener un balance entre la calidad que estás ofreciendo, tiene que ser mínimo equiparable a lo que hay o superior, y en la cuestión económica tiene que ser ventajas competitivas, plazos de crédito más largos, precios competitivos para que en general haya un combo que haga sentido tanto para el usuario, que es la persona que técnicamente evalúa el material, como para la parte administrativa, que es la que ve la parte de costos. Entonces, pues así fue, así fueron los inicios de la empresa. ¿Cómo llego yo al primer corporativo? Así, tocando la puerta las veces que tuviera que ser tocada, dando una propuesta de valor que hiciera sentido y yo estando presente desde la primera cita hasta que se cobra la factura, ¿no? En los inicios yo no le iba a dejar a nadie ningún proceso, yo iba a estar asegurándome que todo sucediera como debe de ser. Y al final, ese ha sido, o ese es mi distintivo, porque inclusive como persona suelo ser así, suelo ser de llevar los detalles, de preocuparme por los detalles, porque al final todos somos personas y todos queremos tener a alguien de confianza al lado, en cualquier sentido, mucho más en el trabajo, mucho más a la hora de tener en juego operaciones que valen tanto dinero y que son tan importantes para una cadena comercial global en su mayoría. Entonces, yo me aseguro de siempre estar disponible y hoy en día, a pesar de que tenemos gente que atiende de manera directa a los clientes, que va y realiza las visitas, mi celular siempre está disponible para todos. Inclusive yo les digo, este es mi celular, apúntalo, aquí tengo un WhatsApp para lo que necesites, ¿no? Cualquier cosa, llámame y veamos cómo lo resolvemos. Al principio se hacen muchos sacrificios. Yo me acuerdo de haber trabajado el día de mi cumpleaños. Era un domingo. Era un domingo, el primer año que empezamos la empresa era un domingo y a las 8 de la mañana yo estaba entregando un paquete de mangueras al usuario. Un domingo a las 8 de la mañana, porque era un proceso de urgencia. Me acuerdo también de estar trabajando el sábado que iniciaba Semana Santa y que me acuerdo que hasta mi mamá me dijo, hijita, realmente es hasta malo que estés trabajando en Semana Santa, o sea,
digamos que no va de acorde con la tradición, o sea, estás haciendo algo indebido, por así decirlo. Yo le dije, chamba es chamba, y voy a trabajar los días que tenga que trabajar porque de mí depende esto. No soy parte de una empresa donde yo solo cumplo una función, de mí depende. Entonces voy a trabajar los días que tenga que trabajar, las horas que tenga que trabajar, hasta que esto empiece a tener un ciclo continuo, ¿no? Y así es como empezamos y así es Pero como yo me ganamos a los imagino que primeros al tú clientes. estar sirviendo de alguna manera, porque la misión de tu empresa, más allá de ayudar, ¿no? A hacer la operación más eficiente, al final, y tú como tú comentaste desde pequeña, tenías esa visión de cómo ayudo a la comunidad y cómo creo un mundo mejor, y lo estás logrando, ¿no? Entonces ahí no se siente tanto como trabajo, me imagino yo, ¿no? O No, sea, ¿no? O no, sea, para mí yo nunca estoy trabajando. De hecho, la gente me regaña, o sea, insisto, vuelvo al ejemplo de mi mamá. Mi mamá me dice, no puede ser, o sea, mi mamá se sorprende del tiempo que para ella, en su visión, yo estoy trabajando. Para mí no estoy trabajando. Para mí siempre estoy conociendo, o sea, algo que yo extraño mucho, que la pandemia nos ha limitado y realmente lo extraño es el contacto personal. A mí me gusta mucho conocer, interactuar con las personas y conocer cuáles son sus necesidades en una charla bastante auténtica y abierta. Es como, yo estoy aquí para ayudar. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Porque ahí es donde realmente conoces las historias, ahí es donde realmente conoces las motivaciones, ahí es donde realmente la gente te comparte cómo los puedes ayudar, ¿no? Porque los mensajes pueden ser muy fríos cuando estamos en una página de internet y tratamos de poner en sintetizar qué es lo que queremos hacer. En cambio, este contacto personal es, hay una persona detrás de todo eso, o hay personas detrás de todo esto, y también hay personas del otro lado, ¿no? Y al final, de eso se trata. Entonces, sí, yo disfruto mucho conocer los procesos de cada cliente, de cada industria. Para mí es aprender, ¿no? Yo aprendo de esa manera, yo entiendo y después en una mesa me gusta platicar que cómo es el proceso de la sal y cómo es el proceso de la creación de este químico, de este fertilizante o sea, me gusta, lo disfruto, o sea, siento que entiendo la dimensión de lo que estamos haciendo, de cómo estamos aportando, ¿no? Porque nosotros somos una parte de una cadena bien grande, pero hay muchas cadenas y al final cada industria y cada nicho y cada sector es por sí mismo un mundo del que creo que nos falta conocer muchísimo y hacerlo crecer, ¿no? Ahora sí que tenemos mucha área de oportunidad en las regiones y en nuestro país para hacerlo crecer. Nosotros trabajamos mucho para la industria de la transformación. Cualquier empresa que tenga un proceso de transformación, eh, iniciamos con la industria petrolero-petroquímica, de las cuales seguimos siendo proveedores y hoy en día también estamos en la industria de la transformación. Crear productos para uso personal, ¿no? También crear productos para uso masivo, por ejemplo, de automóviles, como aceites, lubricantes, usos personales, inclusive alimentos. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos tienen materias primas orgánicas y procesos de, tú vas refinando el producto. La materia orgánica la vas refinando hasta que se convierte en un elemento de una bebida gaseosa, ¿no? De unas galletas o de distintos ah, ok, productos que perfecto. comemos Oye, cotidianamente. y a ver, cuéntame, ¿has sufrido discriminación? O sea, al estar en un nicho, pues sí, o sea, tradicionalmente más masculino, ¿tú cómo te ha ido con ese tema, ¿no? De si ves una diferencia o al final gana pues esa certeza que tú has tenido siempre, como que a mí me da la impresión que tu éxito es que no te pones a pensar si sí, si no, sino vas y vas por la meta y con una mejora constante, que eso es admirable. Yo creo que lo que hace a un emprendedor que se convierte eventualmente en un empresario, ¿no? Que ya es en el nivel en el que estás tú. Entonces, ¿tú cómo te has visto como mujer en tu trayectoria?
Digamos que ha habido de todo, pero sí, evidentemente he tenido episodios que, oye, o sea, para mí son chistosos porque evidentemente los superas, ¿no? Y pasas de ahí. Por ejemplo, me acuerdo una vez, eh, y también hay que ser muy inteligentes en eso. No siempre vas a ser tú la persona ideal para la interacción, ¿no? A pesar de que a mí me encanta la interacción, reconozco que hay lugares en los que yo no soy la persona ideal. Y entonces yo le digo a la persona ideal, tú eres la persona ideal y tú vas a ir y vas a lograr esto, ¿no? Este es el ambiente, este es el marco y por eso tú haces sentido y yo no, ¿no? Y así lo hacemos, digo, también tengo que reconocer cuando a veces no es óptimo que yo esté en cierto ambiente o con ciertas personas. Pero digo, eso gracias a Dios es la menor parte de las veces. Una anécdota. Una vez llegué a una junta con mi papá porque yo sé que a veces yo casi siempre sé cuando yo no hago sentido o cuando yo tengo que ir acompañado de una persona porque no estoy segura cómo va a estar el ambiente, ¿no? Entonces le dije a mi papá, le dije, mi papá jubilado, mi mamá me dice, por favor, encuéntrale algo que hacer a tu papá. Y le dije, mi papá es una persona retirada, trabajó más de 35 años en la industria petrolera. Y le dije, ¿qué tienes que hacer? Me dice, nada, le digo, acompáñame, voy a una cita. Voy a una cita en un complejo petroquímico, acompáñame. Él iba sin nada, literal iba a acompañarme, literal. Estábamos los dos, entramos y la persona nos sentamos, eran dos hombres, ¿no? De edad mediana. Y le empiezan a hablar a mi papá, ¿no? Yo llego, me presento, yo soy fulana de tal, esta empresa, hacemos esto, los podemos ayudar. Y le empieza a hablar a mi papá, ¿no? Y se dirige a él con la mirada y, no, pero es que no sé qué. Y mi papá, muy, ahora sí que, muy admirable, mi papá voltea y dice, ¿le puedes responder, por favor, Victoria, lo que acaba de preguntar el señor? Y yo le empiezo a dar la explicación. El señor vuelve con mi papá a preguntar dudas y le dice, como le dijo Victoria, esto es. Entonces, fue una cosa que le dije, qué bueno que me acompañaste, ¿no? Sabía que iba a ser algo difícil, pero no pensé que iba a ser tan difícil, ¿no? Y dice él, yo no sé por qué me hablaba a mí. Era evidente que la que sabía todo eras tú. Pero bueno, ¿no? Y nos salimos y listo. Ese fue la anécdota. Y el otro es que yo llego a la industria, un señor igual ya de muchísimos años de trayectoria en esa industria, y me ve y me dice, hola, dice, está usted muy jovencita. Le dije, no se crea, le digo, lo engaña un poco, mi cara, no soy tan jovencita. Dice, bueno, a ver, venga, necesito ayuda con esto. ¿Usted me puede ayudar? Sí, sí lo puedo ayudar. A ver, le enseño. Apunte. Apunto todo lo que necesitaba. Al final, cuando estamos platicando de la solución, yo le empiezo a decir, usted necesita esto y necesita que sea en este material, acero inoxidable, porque si no lo ponemos en acero inoxidable, el ambiente corrosivo del proceso, más el ambiente corrosivo del ambiente, no le va a durar. Y empecé a explicar yo los materiales, empecé las medidas, evidentemente me sabía los números de parte, y dice, usted sí sabe. O sea, pero después de una larga conversación, ¿no? Que afortunadamente siguió él dándome el tiempo, dijo, usted sí sabe. Y tuve la fortuna de que lo dijera en voz alta y lo asumiera porque se me hizo un acto muy, muy sincero de decir, mire, no lo creía, pero ahora le doy el crédito, ¿no? De que sí sabe. Y he podido trabajar con este señor, con este ingeniero, durante muchos años, ¿no?
No, evidentemente la solución que yo le brindé era tan buena que no la hemos tenido que cambiar, pero obviamente en otras necesidades que han tenido. Entonces, bueno, me han pasado un par de cosas, nada, nada grave. Y insisto, hay que ser inteligentes. Probablemente a veces seas tú, pero probablemente a veces hay que hacerte acompañar de alguien o hay que darle el espacio a otra persona que vaya, evidentemente del género masculino, porque hay veces que es lo más conveniente y también hay que ser Sí, yo creo que, abiertos a o sea, que parte puede del pasar proceso y no pasa nada. de desarrollar un negocio es también entender a la contraparte y ver qué estilo hace más sentido, ¿no? Y ahora sí que quién va a ser la audiencia en específico. Sin embargo, bueno, esperemos que con el tiempo y con todo lo que está habiendo de esfuerzos por muchos, por la sociedad, por los gobiernos, por el sector público en temas de diversidad e inclusión, pues esto no sea por un tema de género o de tu edad, ¿no? Porque además tú, pues justamente por empezar muy joven, yo creo que has tenido también ese peso y en esta industria, ¿no? Donde se valora, bueno, el tiempo de la trayectoria, pero claramente tú has demostrado que no necesariamente eso impacta el desempeño de tu empresa como una opción muy buena para grandes corporativos. Oye, y cuéntame en la pandemia, ¿cómo te afectó? ¿Cómo te reinventaste? Hay empresas que sabemos que, bueno, le dieron la vuelta y hasta crecieron, y hay otras que desafortunadamente no aguantaron, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? En nuestro caso fue, insisto, otra vez una montaña rusa, pero hemos crecido durante el 2020 y durante el 2021 a doble dígito por Wow. mucho. Entonces, luego me dicen, ¿cómo le hiciste? Pues exactamente no te sé decir, ¿no? Así que tú digas, ¿así está la receta? No, pero fue un reto, fue un reto. Yo tuve que reestructurar temas financieros, tuve que ampliar. Ahora, sí tuve que hacer una reestructura financiera, administrativa, mucho más que cualquier cosa técnica o comercial, fue más la estructura financiera para poder aguantar los tiempos que nos estaba demandando en ese momento el mercado y que no había manera que esos tiempos se aceleraran porque era una pandemia mundial, ¿no? Inclusive, nosotros estando relacionados con el sector petrolero petroquímico, el 8 de marzo, la madrugada del 8 de marzo del 2020, había un conflicto sumamente grave entre las naciones petroleras más fuertes que Ujú. nos llevó a que en el mes de mayo, inclusive, el precio de barril del petróleo fuera negativo, ¿no? Entonces, además de la pandemia mundial, el valor de ese insumo, que es el que es un indicador que rige a la industria petrolera y petroquímica, no tenía un valor positivo, no estaba generando dinero, al contrario, ¿no? Tenía un valor negativo. Entonces, doble crisis. O sea, para mí no fue nada más una crisis, para mí fueron dos crisis. Entonces, tuve que reestructurar administrativamente a la empresa, eché mano, evidentemente, de instituciones financieras, negociando términos y condiciones, eché mano de fortalecer la relación con los clientes, diciendo, vamos todos juntos en esto, ¿no? Entonces, yo ayudo, tú ayúdame, ¿no? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas de plazo? ¿Cómo están tus, tus, tus tiempos financieros? Para que yo sepa, porque con información yo puedo actuar. Si no me dicen, oye, esto va a tardar 3, 4, 5 meses, 6 meses, yo no me puedo preparar. Entonces aquí ya no estábamos en que si el tiempo era corto o era largo, era saber realmente cuál era el escenario y poder preparar toda la estructura de financiamiento para aguantar el tiempo que era necesario y salir adelante. Manteniendo una buena relación con los clientes porque esto es ganar, ganar y todos estamos en el mismo barco.
Afortunadamente tuve una excelente relación con mis contrapartes en cuestión de los clientes y una excelente relación con mis contrapartes en las instituciones financieras y pudimos lograrlo. Sinceramente salimos a flote. O sea, los tiempos, digamos que la institución financiera me decía tantos meses, yo se los liberé antes de la mitad. Le dije, aquí está, tú me tuviste la confianza, listo, ya quedó. Y me dijeron, pero tienes más tiempo. Gracias, pero ya no lo necesito, ya salí, ¿no? Y obviamente esto genera confianza para todas las partes. Ese fue un súper reto que tuvimos en la pandemia, pero a tal nivel que había noches, pocas afortunadamente, pero hubieron noches donde yo no podía pegar ojo de tratar de decir qué tengo que hacer, qué tengo que hablar con quién, mañana le tengo que hablar, o sea, de toda la gente que yo tenía que tocar para poder armonizar la cadena del flujo de efectivo, ¿no? Entonces fue un gran reto, salimos adelante, ese año crecimos doble dígito y el año pasado crecimos otra vez doble dígito, ¿y cómo? Trabajando, brindando las facilidades, o sea, mantuvimos siempre calidad, mantuvimos servicio y las condiciones financieras se adaptaron a lo que la circunstancia necesitaba. Afortunadamente, el día de hoy contamos con instituciones financieras que valoran la presencia de las mujeres en los negocios y hay facilidades. Sin embargo, siguen siendo muy escasas. Yo te diría, en mi caso, empecé con ahorros, ¿no? Yo en la universidad tuve beca de excelencia, por lo cual mis padres pudieron ahorrar, o lo que más bien el acuerdo al que llegamos fue, lo que no me gasto en la colegiatura, pues es un ahorro para ti. Y no era mucho, evidentemente, porque también gracias a esa beca pude realizar veranos en el extranjero que salía de ahí, de ese ahorro, se ocupaba para esos veranos en el extranjero donde yo revalidaba materias. Entonces, digamos que no es que era mucho porque durante la universidad también lo ocupé un poco. Cuando trabajé, empecé a ahorrar, gastaba evidentemente en lo necesario, pero al ser una persona soltera, pues tus gastos no son tan altos. Hasta que llegué a un punto donde yo siempre sabía que quería fundar una empresa. Insisto, no tenía el cómo, cuándo, para qué, pero yo lo sabía. Entonces yo empecé a ahorrar desde la universidad y obviamente todos mis trabajos ahorré hasta que por fin en el 2014 fue como, ya tenemos algo para empezar. Y empezamos con algo muy pequeño, con una sola ubicación, con productos y servicios donde la inversión no era tan alta, porque era algo que podías hacer. Nunca dejar de mirar hacia arriba, pero ser realista en qué es lo que puedes hacer en este momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la manera en la que nosotros empezamos fue con capital propio y no pudimos ocupar financiamiento de instituciones financieras hasta 4 o 5 años de que la empresa estaba fundada, ¿no? Entonces ha sido un tema de apostarle en lo personal y después ya conocer los beneficios que las instituciones financieras te pueden dar. Pero no es un camino rápido, no es un camino sencillo y ciertamente creo que deberíamos de ahondar muchísimo en este tema porque de lo contrario no se detona el potencial económico de las mujeres, Sí, de sus porque la verdad es que la comunidades disciplina que tú y por lo tuviste tanto del desde país. muy joven de ahorrar y de tener esa visión, pues no todo el mundo la tiene. Entonces, si no cuentas con esos ahorros y con esa visión en el momento en que empiezas a formarte como profesional, pues no suceden esta creación de nuevas empresas y de fuentes de trabajo y más presencia de mujeres en las grandes cadenas de suministro y sobre todo en el sector STEM. Y hablando del sector STEM, y tú al ser una empresaria STEM, ¿tú cómo ayudas o cómo crees que puedes contribuir a que haya más empresarias
eventualmente, sobre todo las futuras generaciones, en estos ramos donde estás tú actuando? Yo lo que diría es que definitivamente hay un sesgo en la infancia. Digo, nadie tiene la culpa, es un proceso en el que todos vamos aprendiendo, pero definitivamente hay un sesgo en la infancia, donde a las niñas se nos sugiere qué es lo que deberíamos. Y estamos en un proceso donde desafortunadamente nuestro carácter se está formando y muchas veces nos dejamos influir por ello. Lo digo, lo digo también por experiencia propia, o sea, yo creo que yo viví ese sesgo y yo creo que yo he sido susceptible a esas ideas preestablecidas. Afortunadamente, mi forma de ser siempre ha sido como soy. Ahora sí que en el sentido de, inclusive en mi grupo de amigas del colegio en Coatzacoalcos, me decían, ¿por qué no eres una niña normal? ¿No? Y eso que hasta cierto punto yo era una niña normal, ¿no? Dentro de los estándares yo era una niña normal, pero aún así no era una niña normal. Hablaba de temas que a mis amigas no les interesaban, me interesaban cosas, quería hacer cosas, preguntaba cosas que la gente no estaba acostumbrada a escuchar o a responder o a entablarse en una conversación de ese tema. Y, y, o sea, gracias a Dios pude mantenerme como fiel a como era yo, reconociendo que sí fui susceptible a ese tipo de conductas, de estereotipos, de comentarios. Me acuerdo perfectamente cuando tenía que elegir una carrera, me acuerdo de escuchar sin fin de comentarios, sin fin. Y de mujeres diciendo las carreras que una mujer podría estudiar, ¿no? Cuando crecí dije, ¿qué onda con esta gente? ¿No? ¿Cómo es posible que ellas mismas estén promoviendo este sesgo? No me hace sentido. Me hace sentido que la otra parte pues no conozca nuestras capacidades, pero no me hace sentido que nosotras mismas a veces no nos demos el valor que realmente tenemos y no nos demos la credibilidad de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Es como, sí se puede. A lo mejor yo no lo intenté o no me gustó, pero sí se puede. Y hazlo. Y eso evidentemente es algo que con lo que he tenido que trabajar de manera interna. Yo creo que el síndrome del impostor ha sido algo que así lo llamaría yo, que yo he tenido que estar trabajando y fortaleciendo mi, pues, pues el quién soy y que sí, probablemente no soy el común denominador, Claro, y el ser pero diferente, así es, ¿no? pues también puede traer hasta cierto punto un poco de soledad, ¿no? Porque con quién compartes esto que te pasa en el día a día, que estás viendo en la industria, que te interesa tanto, que te apasiona. O sea, ¿cómo tú haces tu networking para justamente hacer comunidad y encontrar a tus iguales? ¿Cómo lo haces? Definitivamente para mí ha sido una experiencia, ahora sí, un cambio total, el poder desenvolverme en ambientes mucho más diversos, mucho más cosmopolitas. Eh, yo busco esos ambientes. O sea, yo hoy en día los busco. Cuando me dicen, es gente de muchas partes del mundo, donde ahí quiero ir. Ahí quiero ir porque sé que ahí estamos hablando de gente que quiere hacer y ser más que el resto, ¿no? Entonces, a mí, haber llegado a la Ciudad de México y haber conocido grupos empresariales, entre ellos WeConnect, para mí ha sido fantástico porque he logrado tener conversación, amistad con personas que comparten
mi ímpetu, a lo mejor no el sector o no la forma práctica en cómo lo hago, pero me dicen, adelante. Y también he conocido a gente que está en el área STEM como yo y que me ha impulsado muchísimo. Entonces, definitivamente busco estos grupos y tener acceso a ellos como WeConnect, pues evidentemente para mí Oye, ha el tener sido contacto con muy, otros muy, muy benéfico. empresarios, empresarias de alto impacto, aunque como tú dices, no es de tu misma industria, también genera en ti un proceso de innovación, ¿no? Al aprender cómo están ellos resolviendo otras temáticas. Cuéntame ahí, en temas de innovación, ¿cómo tú generas, no sé, nuevas ideas, soluciones o servicios? ¿Cómo promueves la innovación dentro de tu empresa? Definitivamente, a mí la inspiración me llega de afuera, ¿no? Yo soy una persona que me llega de platicar con personas que son más que yo, que tienen una trayectoria más larga que la mía, que son empresarias de muy alto impacto o son profesionistas de muy alto impacto. O sea, inclusive en el lado humano, ¿no? Hay personas que son líderes en organizaciones sociales. No necesariamente tienen que ser los mismos temas, pero gente que sea líder y ahora sí que, como tú dices, de alto impacto, que sea sobresaliente, independientemente de dónde lo haga o de qué haga. De ahí yo saco muchísima inspiración de leer. Evidentemente yo busco contenido, sigo instituciones, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, sigo a instituciones de investigación en cuestión de energía y sustentabilidad, eh, sigo a las Naciones Unidas en sus programas de environmental programs, en fin, sigo a un montón de instituciones nacionales e internacionales y personas líderes de opinión en muchos sectores y leyendo y viendo las experiencias de los demás y viendo qué está sucediendo en otras partes del mundo, digo, nosotros podemos hacerlo. Claro, hay que adaptarnos porque probablemente no tenemos el mismo ecosistema de negocios que otro país, pero hay que encontrar la manera. Yo siempre le digo a la gente, a mí no me digas por qué no, a mí dime cómo sí. Inclusive, o sea, cuando conocí a alguien hace poco, una persona que entró a trabajar con nosotros, estaba platicando y le dije, y cuando quieras hablar conmigo, soy oídos abiertos. Puedes decirme el por qué algo no pasó, pero quiero que llegues a plantearme el cómo sí lo hacemos para que yo te ayude, ¿no? Porque a mí eso es lo que me interesa, el cómo sí se puede. Sé que la cantidad de razones por las que no son demasiado grandes y si nos enfocamos en ella nunca vamos a salir adelante. Vamos a enfocarnos en el cómo sí. Entonces trato de buscar esa inspiración en estas personas, en estas organizaciones, dentro y fuera del aspecto nacional y ver cómo sí podemos hacer algo parecido aquí Claro, y sí, llevarlo a la siempre es práctica. el ver cómo sí, porque si no te desgastas y pierdes mucha energía en el cómo no. Hay miles de razones ahí. Oye, ¿y tú hacia dónde ves tu empresa en los próximos años? O sea, ¿cómo te ves? ¿En qué industrias trabajando? ¿Qué es lo que quieres lograr próximamente? A mí, la visión que yo tengo para Fluidtech Systems es desarrollarla más en el sentido de cómo podemos ayudar a la transición energética de la industria mexicana, ayudando a todas las industrias mexicanas posibles a ver cómo sí podemos generar ahorros en energía, cómo sí podemos tener una economía circular y cómo sí podemos aumentar la sustentabilidad en las operaciones industriales diarias de cada una de las empresas. Así es como veo yo a Fluidtech Systems, así es como quiero yo transitar y me estoy preparando No, y es algo para continuar trabajando sobre que esta línea. viene muy fuerte. Todos los corporativos que son miembros de WeConnect traen eso como agenda prioritaria. Entonces estoy segura que vas a estar muy, muy ocupada y con muchísimo trabajo. Y qué interesante que puedas formar parte, ¿no? De esta nueva historia de la industria en donde
la economía circular y la sostenibilidad tiene una prioridad. Muchas felicidades y mucho éxito en eso. Y como última pregunta, quisiera que me contaras, ¿quién es la persona que más admiras? Yo te diría que una sola persona, no. Digamos que dos. Y son porque son dos etapas diferentes de mi vida en las que han impactado muchísimo. La primera sería mi mamá, ¿no? Evidentemente desde que yo era niña, la persona que me impacta, la persona que es mi ejemplo, de la persona que yo tengo este valor por crear un bien social, por ayudar a la gente, por no olvidarme de dónde vengo, es mi mamá, ¿no? Ella trabajaba. De ahí tengo también el ejemplo de trabajar, de ser independiente, de forjarte un nombre propio, ¿no? Y no ser esposa de, ¿no? Sino tú eres tú y tú tienes capacidades y dale, ¿no? Mi mamá trabajaba, mi mamá comía con nosotros, mi mamá muchas veces no nos podía llevar, pero nos recogía. Ella siempre vio por nuestra educación, que tuviéramos una educación integral, buena en todos los sentidos, dándonos lo mejor que ella podía darnos en nuestra infancia. Digo, evidentemente mi papá aportaba, lo que pasa es que el trabajo de mi papá era en un complejo petroquímico fuera de la ciudad, donde mi papá salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Entonces, evidentemente, el esfuerzo, el empuje y el cumplir con la parte profesional y la parte personal viene de mi mamá y viene esa conciencia social de ella, ¿no? Después, en el ámbito, cuando voy creciendo y tengo todos, es como tú dices, a quién me acerco, de quién me asesoro, si en mi núcleo cercano o en mi región, pues probablemente lo que yo estaba queriendo hacer y lo que yo estaba pensando hacer era diferente, por lo tanto no tenía mucho a quién acercarme. Con los años al estar aquí en la Ciudad de México, tengo la fortuna de conocer a Luz María de la Mora, que para mí ella ha sido una mentora, un ejemplo y también una inspiración, porque me acuerdo que de las primeras pláticas que tenía con ella, de que siempre su respuesta era, ¿cómo te ayudo? Y yo me acuerdo que, digo, hoy en día se lo platico y lo sabe todo el mundo que me conoce, ¿no? Fue un cambio total de paradigma, porque estamos muy acostumbrados a que alguien te dé una idea y le preguntes, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Ya revisaste esto? ¿No tienes el dinero? ¿O has hecho tu estudio de mercado correctamente? O sea, siempre estamos cuestionando y hasta cierto punto esos cuestionamientos inhiben o te dan una inseguridad de que probablemente la idea que tú tienes no es la correcta, no es lo suficientemente buena, porque enseguida te están cuestionando. Entonces, hay algo que no cuadra en tu idea, ¿no? Y ella enseguida preguntaba lo que sea que le dijeras y te decía, ¿cómo te puedo ayudar? ¡Wow! Nunca nadie me había preguntado eso. Nunca nadie se había ofrecido a ayudarme. Te cuestionan hasta de lo que no sabes, ¿no? Pero nadie se pone a querer ayudarte. Y ella es una de las primeras personas o de la persona que más recuerdo que lo primero que me pregunta es, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Wow! O sea, te cambió el panorama. Te dio la seguridad que necesitabas y aunque no esté todo resuelto, te dice, sí, sí se puede, claro que se puede. No sabes exactamente cómo, no sabes cuánto tiempo vas a tardar, pero te infunde esa seguridad y esa certeza y tú vas encontrando el cómo y el cuándo hasta que las cosas se logran. Entonces, para mí ella es una persona que conozco, que he tenido la fortuna de conocer y que es una persona que admiro desde la parte personal, desde la parte profesional y creo que me ha dado ese empuje que necesitaba para esta otra parte de mi vida, que es la parte profesional y la parte de aceleración en el Sí, crecimiento justamente empresarial.
mes de la mujer, ¿no? Y de la sororidad, lo que tú comentas de el que tengas personas que te ayuden, ¿no? Desinteresadamente y que te pongan a la mano sus recursos, es súper importante para ayudar a las mujeres a tener éxito, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que contribuir con alguien más y es bien importante pues hacerlo, ¿no? Siempre que uno pueda ayudar a tomar esa oportunidad. Para Yo que creo veamos un cambio. yo creo que siempre tenemos esa oportunidad, pero no crecimos aprendiendo así. Entonces, cuando te encuentras a alguien que te cambia ese chip, inmediatamente lo concientizas y ahora tú quieres ser así. Tú quieres ser el cómo te ayudo de alguien más, ¿no? Y todos tenemos esa capacidad, todas tenemos esa capacidad. Y yo creo que Claro. es muy Y qué simple, bonito solamente es mensaje nos ponerlo en dejas práctica. para cerrar esta entrevista. Y más en un mes tan importante, ¿no? Todas podemos ser un agente de cambio. Muchas gracias, Victoria, por este espacio. Fue un gusto conocerte mejor, ¿no? Y saber hacia dónde te diriges. Y vamos a estar muy pendientes desde WeConnect International de tu trayectoria. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias Gracias. por el tiempo, por el interés y por ahora sí que darnos oportunidad de simplemente contar nuestras historias, porque a pesar de que a veces creamos que son muy simples, siempre hay alguien que necesita esa inspiración Tal para cual. armarse de valor y hacer Muchísimas lo que se tenga que gracias. hacer. A ti.